protector. Por eso te clamamos, Señor, para que lo sigas guiando, guardando y respaldando, Señor, en la obra, Señor, en la cual, Señor, tú le has mandado que haga, bendito Dios, y tu siervo ha sido fiel, Señor, fiel y esmerado, Señor, en sacar adelante, Señor, tu llamado, bendito Dios. Por eso te pedimos tu respaldo, tu ayuda, Señor, la protección sobrenatural que te caracteriza, bendito Dios, que la pongas sobre tu siervo para que siga adelante en los planes y proyectos, Señor, que aún están por llevarse a cabo, bendito Dios, como ministerio. También oramos, Señor, por su casa. Ponemos a su familia, Señor, en tus manos, bendito Dios. Te pedimos que les guardes, que guardes, Señor, la obra, Señor, que tú le has encargado. De igual manera, bendito Señor, oramos por la vida de nuestro pastor Leonardo, por toda su casa. Te damos gracias, bendito Dios, porque lo reconocemos como autoridad puesta por ti. Gracias, Señor, por la paciencia, Señor, que has puesto sobre tu siervo para guiar, para orientar, bendito Dios, para dar el consejo oportuno, Señor. Te pedimos, Señor, que le sigas sustentando por cuanto Él en ti ha puesto, Señor, su amor, bendito Dios. Te pedimos que tú lo sigas guardando y llevando, Señor, sobre las alturas, amado Señor. Te damos gracias por este momento, que como pueblo, Señor, seamos sabios para oír tu palabra y para ponerla por obra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 14. Dice Mateo 17:14: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que es de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Señor, te damos gracias, reconocemos, damos honor, gloria a ti en esta mañana, Señor. Te bendecimos, te pedimos, Señor, que tú nos continúes ministrando. Gracias porque tú nos permites este nuevo día. Gracias porque tú nos concedes, Señor, el privilegio de poder invocar tu nombre, de poder buscarte, Señor, y lo más importante, Señor, de poder entrar en tu presencia confiadamente, porque has tú abierto el camino, Señor, a través de tu sacrificio para hacernos aceptos, Padre eterno. Gracias por toda esa obra generosa, misericordiosa, con la cual tú, Padre, en Cristo Jesús y con el Espíritu Santo nos bendices. Te pedimos que nos hables, que nos concedas acceder a tu palabra, que nos instruyas, Señor, en tu misericordia, y envíanos ese socorro, esa ayuda desde tu santuario, hoy en forma de tu palabra, Señor, para nuestras decisiones, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Bien, este pasaje que leemos aquí, Mateo 17, ocurre después de la transfiguración según el evangelista Mateo. Y nos muestra que cuando el Señor llega,
encuentra un gentío, ¿sí? Y viene a él un hombre y se arrodilla y le clama y le pide acerca de su hijo. Y la petición del padre pues es muy sincera, honesta, nos muestra una necesidad muy grande en su vida, porque dice, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Otras versiones dice, sufre severamente por su condición. Y entonces esa inclinación, esa petición a Cristo, viene de una condición muy, podríamos decir, desesperada, en la que el padre veía con mucho dolor los momentos en los que su hijo pues padecía y sufría, como dice, severamente. Nos muestra también los efectos, por ejemplo, de las enfermedades, ¿no? En este caso, él dice que es lunático. Los demás evangelios lo registran así, y es una palabra griega que tiene que ver con un concepto que es afectado por la luna. Digamos que en ese momento no se tenía, o sea, el padre no entiende qué es exactamente lo que le pasa, ¿sí? Otras versiones traducen mi hijo es epiléptico. La epilepsia es una enfermedad que produce unas crisis, ¿sí? Las crisis epilépticas que hacen es lo que aquí se describe. Entonces algunas versiones lo refieren así. Pero al final el evangelista Mateo dice que Jesús reprende al demonio. Entonces es también posible que sea un demonio al final y no se trate ni de la epilepsia ni de ser lunático. En este caso la luna, sabemos que cuando decían lunático decían afectado por la luna. No es una posición del todo primitiva, digámoslo así, o descabellada, porque sabemos que la luna es una, digámoslo así, una criatura, si le pudiéramos decir así, ¿no? Porque la hizo Dios, que tiene mucho que ver y afecta mucho a la Tierra en muchos sentidos, en muchos sentidos. O sea, afecta muy significativamente a la Tierra. Tanto es así que, de pronto, por si alguien de ustedes no lo sabía, esto de las mareas altas o bajas del planeta Tierra, de los mares, está dictada por la luna. Es tremendo eso, y uno a veces no lo piensa, ¿no? Y si puede mover una masa de agua, a veces hacerla retroceder o crecer cientos de metros, ¿no? En distancia y varios metros en profundidad, pues entendemos que la luna tiene mucho que ver. Algunos agricultores dirán que afecta los sembrados, afectarán los ciclos agrícolas, afectarán, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, en este caso, la gente, el padre decía, es lunático, es decir, porque pronto había visto algo, ¿no? Y podría ser que a un epiléptico la luna le afecte en cierta forma, porque los epilépticos tienen ciertas sensibilidades y se afectan por cierto tipo de luces, y más cuando hablamos de un cuerpo celeste como es la luna, que puede llegar, digamos, a ejercer hasta un efecto magnético. Es tremendo eso. Bueno, pero de todos modos, digamos, el tema es
es como lo describe el Padre, ¿no? El Padre lo describe así. Otras versiones lo describen como epiléptico, pero el Padre lo describe como lunático, ¿sí? Luego veremos que Jesús reprende al demonio, ¿sí? Entonces, entendemos que se puede tratar de dos cosas. Dentro del análisis abierto que hacemos. Por un lado, puede tratarse de un demonio como un ángel caído con personalidad, digámoslo así, ¿sí? Con una personalidad, algo como lo que veíamos en los gadarenos, que los vivían en los sepulcros, pues tenían muchísima fuerza, digamos, como que desacoplaron la personalidad del lugar donde vivían, que era esos desgraciados gadarenos, y establecieron una personalidad, digamos, oscura, errática, violenta, ¿sí? Porque dice que eran violentos. La violencia tiene mucho que ver con esa personalidad perversa de un demonio, sí, pero también podemos pensar, y más abriéndonos a entender los síntomas, que es un espíritu inmundo que genera una enfermedad. Puede ser. El hecho es que esto que está detrás del velo de lo espiritual es bien difícil comprender. Muchos judíos en muchos momentos han estudiado esto, pero yo considero que es un tema hasta peligroso, digámoslo así. Si es como abrir una puerta, la que no terminas de conocer todo y es mejor no entrar allí. El Señor, pues, reprende al demonio, ¿sí? Entonces, da a entender que, para concluir, el muchacho tenía síntomas que nosotros podemos asociar con la epilepsia. El padre lo describe como lunático, pero tenía un demonio o un espíritu inmundo que le producía esa situación, ¿sí? Ahora, ¿qué situación le produce? Dice que muchas veces, dice, cae en el fuego y muchas en el agua. Eso básicamente es perder el control de su cuerpo. Un asunto muy posible y muy compatible con la descripción de los síntomas de un epiléptico, digamos. ¿Sí? Eh, Hay otras versiones que dan un poco de más, digamos, desarrollo del tema. En Marcos, por ejemplo, dice, el cual donde quiera que le toma, mire que en Marcos lo describe como que el padre lo describe como que sí tiene un espíritu mudo, ¿sí? Interesante el asunto, es un tema, digamos, de, de cómo recuerda en este caso Mateo los eventos y cómo los recuerda en este caso Pedro, que es quien esboza, digamos, el Evangelio a Marcos. Dice, le sacude donde quiera que le toma ese demonio, ese espíritu, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes. Eso es típico del estatus crítico de la epilepsia, ¿sí? Algunos variantes de la epilepsia. Y se va secando, ¿sí? En otras versiones dice y se queda rígido. Bueno, es importante, a mí me parece como un poquito esbozar un poco el tema para entender. Lucas es interesante porque hace un análisis y una investigación en varias fuentes, ¿sí? En varias fuentes. Entonces vamos a ver cómo dice Lucas. Dice, sucede que el espíritu le toma, mire que ya no dice
un espíritu mudo. ¿Sí? Es decir, esa es como la forma en que pudo haber sido interpretado hasta, digámoslo así, culturalmente el asunto. El padre dice lunático, bueno, todo esto. Acá dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia, la convulsión puede ser, y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Lo interesante del asunto pues es que un demonio que haga ese tipo de obras o espíritu que haga ese tipo de obras, digamos que podríamos pensar que se trata de un espíritu que enferma a la persona en ese sentido, ¿sí? No vemos que hace un estatus permanente de la crisis, digamos, ¿no? Sino que es como la enfermedad. Enfermedades tiene sus momentos críticos. Hablamos, por ejemplo, de la migraña, tiene sus momentos, y otros así, muchos así tienen sus momentos, ¿no? Entonces, algo así se ve. Dice, entonces, concluimos entonces que según los evangelistas, luego entonces dice aquí, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, justamente cuando se acerca a Jesús, mire, y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Pues podemos concluir que hay una causal espiritual en muchas enfermedades, digámoslo así. Eso es un detalle interesante. Y hay una causal espiritual para enfermedades que se asemejan a factores eminentemente biológicos o naturales. Entonces, hasta ahí podemos llegar. Digamos, uno no va a ser aquí tan ambicioso de esclarecer todo, es muy difícil. Lo cierto es que Jesús nos muestra lo bonito, digamos, una de las cosas bonitas de Cristo, por el tener el poder de Dios en sí, es que puede con todo lo que el hombre le aqueja, ¿sí? Por eso cuando uno no entiende algo, pues uno no hace mal, sino todo lo contrario, hace mucho bien en orar con fe, en pedir con fe. Y al final, si vamos a ser prácticos, digámoslo así, en este desarrollo, el tema es, si hay algo que nos hace sufrir, como en este caso posiblemente una epilepsia causada por un espíritu, o lunático, lo que haya sido, pues ya uno ya, sí, uno que analiza, es decir, yo puedo buscar la ayuda del Señor. No entiendo biológicamente lo que me pasa y muchas veces tampoco espiritualmente lo que me pasa. Pero yo busco la ayuda del Señor con fe. Ahora, este tema no se queda allí, es decir, el tema es más una enseñanza dirigida a los discípulos. Bien, entonces si volvemos a Mateo, que es el de donde partimos, dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y ojo, estamos en Mateo 17, pues ya había algunas prácticas habían hecho los discípulos, ¿sí? Y de hecho, si este papá le llevó a los discípulos, es porque pues consideraba que los discípulos podían con esto. Eso significa que pues quizá corrió una voz, dice, bueno, si no está Jesús, pues ahí está su equipo, digámoslo así. Entonces, con esto yo lo busco. Pero dice, y no le han podido sanar. Y la respuesta del Señor Jesús es tremenda, ¿no? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Es supremamente humillante un regaño así en público, ¿sí? ¿Y a quién se los declara? A los discípulos, a los que él había llamado.
Eran personas que el Señor les tuvo misericordia. También ellos, digamos, no eran indiferentes al mensaje del rabí, de la figura de Cristo, ¿sí? ¿Y por qué lo sabemos? Porque, por ejemplo, algunos venían de ser discípulos de Juan, es decir, no eran indiferentes al mensaje del Evangelio, lo cual, digamos, indica que algo de fe tienen, digámoslo así, ¿no? Y nosotros podemos, digamos, poner esto sobre nosotros, es decir, uno algo de fe tiene que tener. Luego discutiremos si ha sido dada por Dios, si qué sé yo, ¿no? Si es un tema de eh, posibilidades intelectuales, eso yo no lo voy a discutir en este momento, pero algo de fe tiene. Para decirle a Cristo, para por ejemplo Mateo, hablemos de Mateo, porque digamos Pedro posiblemente no estuvo cuando le dijeron que intenten sanar al muchacho, ni tampoco estuvieron Juan y Jacobo. Sí, sí, creo que estoy recordando bien que en el monte de la transfiguración son llevados ellos. Ajá, sí, Pedro, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Ellos, Juan y Jacobo eran discípulos de Juan junto con Andrés, ¿sí? Y es muy interesante porque ellos posiblemente no estuvieron cuando esa solicitud se estableció. Pero hablemos, por ejemplo, de Mateo, el recaudador de impuestos u otros. Dígame usted si no se necesita fe para que el Señor le diga sígueme y deje un, un, un trabajo, digámoslo así, tan rentable como era ser recaudador de impuestos, publicano. Eso mejor dicho. Eso es dejar una mina de plata prácticamente. Así es. Hoy, poniéndolo en paralelo. Sin embargo, el Señor se dirige a todos y aquí vemos un reproche sobre sus discípulos muy significativo. Dice, oh generación incrédula y perversa. ¿Cómo lo dice la otra versión? Vamos a mirar. La palabra de Dios para todos dice, partida de incrédulos y pervertidos, le dice a sus discípulos. Muy interesante, ¿sí? Textualmente dice generación, pero aquí lo traduce así. Generación, sí, incrédulos o pervertidos. No, pues un regaño supremamente humillante, donde les dice, yo esperaba que puedan ustedes con esto, ¿sí? Y ese es un tema que explica por qué nosotros es como que no exploramos al 100% las posibilidades que la relación con el Señor nos da, ¿sí? Esa es la verdad. No la exploramos del todo, ¿sí? Por un lado, bueno, está la voluntad de Dios. Dios no siempre estará, digamos, abierto a permitir el uso de su poder, ¿sí? No siempre. Ayer justamente, por ejemplo, algo comentaba el apóstol muy interesante sobre Elías, es decir, Elías oró, dice fervientemente, para que no lloviese. Eso indica que hubo un tiempo largo en el que Elías oró diciéndole al Señor, yo creo que lo que debería ocurrirle a esta generación es un juicio que les toque la despensa, porque esos son juicios severos, ¿no cree usted? Sí, que les toque la economía, que les toque esto. Y Elías es como que ora fervientemente y luego se siente él en la posibilidad de declarar no va a llover más, ¿no? Sabiendo que eso y lo iba a afectar a él directamente.
como una persona, digamos, que estaba dentro de un contexto. Sin embargo, el Señor lo sustentó, pero pues no hay nada de normal, digamos, en que lo sustente por medio de cuervos, digámoslo así, ¿no? Que es un animal que se sabe, por ejemplo, que es carroñero, básicamente, ¿sí? Entonces es un criterio. Es decir, en Elías vemos un llamado, vemos una delegación, pero vemos un funcionamiento, pues, muy especial, ¿no? Lo hace muy especial a este hombre. Eso nos deja ver que hay condiciones de condiciones y diversidad de parámetros que uno como discípulo representa en Cristo, ¿sí? Está el típico, el discípulo al estilo de Tomás, digámoslo así, muy escéptico, muy calculador, digámoslo así, de muy racional, digámoslo así, muy pragmático. Está el discípulo aventado, digamos, intrépido, al estilo de Pedro. Está los discípulos, digámoslo así, celosos, al estilo de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, ¿sí? Está el que, pues, el Señor lo llamó y traía una vida no muy, socialmente no muy respetable, como es el caso de Leví Mateo, ¿sí? Eh, está ahí, es decir, y eso nos muestra, y podemos seguir, ¿no? En los detalles, y nos daremos cuenta de que cada uno representa, pero ahí les dice, oh generación, significa que nosotros muchas veces, a pesar de que hemos, digamos, creído, eso no nos hace tener una talla de fe suficiente para ciertas cosas. Y eso es muy útil entenderlo, ¿no? Antes de buscar, digamos, la falla en otros. Uno puede tener fe, pero no significa que esté completo, que su fe tenga un nivel lo suficientemente eh, completo como para que, digamos, uno pueda explorar esas maravillas, esas promesas, por ejemplo, que están en las escrituras. A no todos se les dará eso, ¿sí? Y por otro lado, a eso podríamos mencionar en el concepto incrédula, es decir, una generación incrédula, ¿sí? Si ellos, los discípulos del Señor, habían dado pasos de fe, ¿sí? Pero digamos que cómo ve Dios a la gente en general, salvando unos casos como el centurión, qué sé yo. En general los ve con deficiencia en la fe. Así nos ve el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así nos ve. Y de hecho desarrolla ese tema aquí. Ahora, eso es el tema en el apartado de incrédula, generación incrédula. Nosotros no podemos decir que somos mejores. Es decir, sí, habrán algunos parecidos, el Señor nos llamó, en algún momento oímos, pero por ejemplo, uno no puede con todo lo que la gente necesita, esa es la verdad, ¿no? A veces no puede ni siquiera con lo que uno mismo necesita. Y es sano, creo yo, entender que hay algo en nosotros, ¿sí?, que nos impide el desarrollo de lo que Dios pone en las manos de una persona que le delega, ¿sí? Es importante eso, entenderlo. Y es por eso que vemos que el Señor, o sea, digamos, nadie,
hubieron maravillas, ¿no? Digamos, el apóstol Pedro fue usado para muchas cosas. Eh, los testigos del Señor fueron usados, Pablo también, pero nadie igualó al Señor, nadie. A pesar de que él dijo que si creyereis, cosas mayores que estas iban a hacer. Sí. Por eso nosotros, la fe nos va a orientar, por lo menos, a intentar que se den estas obras maravillosas de provisión, de bendición en nuestra vida, ¿sí? Es decir, uno no está errando cuando considera, digamos, o quiere que se den en uno esas provisiones al estilo, por ejemplo, de la viuda de Sarepta, al estilo, por ejemplo, qué sé yo, de esos procesos, pues al estilo de José, ¿sí? Pero el tema es, pues, quién es uno y qué puede pasar. Ahora, ¿se puede mejorar esto? Sí, con el discipulado. El discipulado hace esa mejora, esa búsqueda, digamos, de la mejora. El Señor no los descalifica por eso. Es muy interesante. Siguen siendo sus discípulos, ¿sí? Incluso dice que lo han acompañado en sus pruebas. Más adelante lo declara. Bien. El otro punto es perversa, ¿sí? Y este sí que es aún más humillante que se lo diga a sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa. El Señor está tratando con gente, digamos, pervertida. ¿Cómo lo podemos entender en un lenguaje eminentemente original? Mire que la palabra que utiliza aquí el Señor en su regaño eh, significa eh, distorsionado. Es tremendo, ¿sí? Torcido. Tremendo. Entonces, con esas dos nomás nos podemos quedar, aunque lo desarrolle. Vamos a ver qué más decimos. Pero decimos distorsionado o torcido. En general, digamos, el discípulo no va a ser diferente al mundano. ¿En qué aspecto? En el que tiene alguna torcedura, o más de una, ¿sí? La generación en general, sino que eso, la misericordia de Dios ha mirado a algunos, así es, así nos dé trabajo entender eso, ha mirado a algunos, entre los cuales está usted y estoy yo, bendita sea el Señor por eso. En general, el Señor ve que somos torcidos, distorsionados, ¿sí? Que no es una condición sana, recta, la de nuestro corazón, ¿sí? La de nuestra condición. Entonces, si somos incrédulos y somos pervertidos, estamos prácticamente en una condición de disfuncionalidad, ¿sí? Y es por eso que la relación del Señor con el Señor, digamos, y todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, no, es como que no se desbloquea al 100%, ¿sí? Pervertido. Se habla de las personas que se apartan, ¿sí? De algo correcto, digamos, como que se extravían también, aquí lo dice. Corruptos, ¿sí? Y básicamente, para concluir el concepto de Jesús, gente que se aparta de Dios o de la que tiene que tiene su corazón, su conciencia apartada de la verdad de Dios, aquí lo dice, ¿sí? También, mire, el concepto original plantea el siguiente entendimiento, es arrancados, ¿sí? Todo eso, o sea, es
es supremamente profundo el mensaje. Entonces podemos decir, otra cosa, vicioso, con vicios. Los vicios no en el sentido que comúnmente conocemos, en el que señalamos a alguien y decimos, ese es un vicioso porque, qué sé yo, consume X o Y cosa. No, el vicio en este sentido es como contaminación, como que hay una cierta propensión a en la mente y en el corazón y en las obras, ¿sí? A aferrarse a lo que no es bueno, ¿sí? Y mis queridos hermanos, no sé a este punto qué pase con ustedes, pero a mí en este punto ya me deja ver la situación tan grave pues en la que estamos, yo estoy, ¿sí? Esa es la verdad. ¿Sí? Toma tiempo de edificación. Y ojo a esto, práctica acompañada con la presencia de Dios, que en este caso en nosotros es el Espíritu Santo, en aquellos días era el mismo verbo con ellos, hoy estamos con la figura de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Toma tiempo y práctica ir notando estas cosas y mejorando en algunas, ¿sí? Por ejemplo, uno comienza a practicarse en la fe, a saber qué puede esperar del Señor, ¿sí? A saber qué puede ver de la mano de Dios, a declararlo, a creerlo, ¿sí? A esperarlo. Una mente, por ejemplo, que se acostumbró al desamparo, se acostumbra a la, digamos, a la desconexión con el Señor, que está adaptada a la desobediencia, al engaño, a todo eso, le va a ser muy difícil. No va a creer ciertas cosas, ¿sí? En nuestro caso, el tiempo que el Señor trabaja con nosotros nos va haciendo percibir nuestra incredulidad. Eso es tremendo. Se los digo yo que, puchas hermanos, yo podría decir, a veces le digo a mi esposa, yo soy como un experimento eclesiástico, digámoslo así. Porque claro, está uno desde pequeño, eh, ha tenido muchos momentos, muchas etapas, muchas situaciones, y uno ha visto que cómo es la realidad humana frente a las cosas del Señor, y lo ha visto en uno mismo, ¿sí? Ahora, incredulidad y perversidad, o como dice acá, pues torcedura, vicio, todo eso. ¿Por qué no? Y ellos le preguntan, ¿sí? Vamos a leer eso. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando vemos eso de hasta cuándo os he de soportar, es como ese padre o madre que tiene que convivir con la inmadurez de sus hijos, con la intransigencia, por ejemplo, con la falta de comprensión, ¿sí? A veces es así, es decir, ¿qué digo a veces? Siempre es así. Que el amor de padre o de madre haga que uno, digamos, los tolere, está bien, pero uno tiene que convivir con la intransigencia, con la falta de comprensión, con la inmadurez, con todo eso. Y si hay una relación que nos deja ver esta situación, maestro-discípulo, sería la de padre-hijo, madre-hijo, en la que hasta cuándo, es decir, hasta cuándo se de soportar. En este caso se nota que el Señor dice, es decir, esto tenía que estar resuelto, hasta cuándo su incapacidad, ¿no? Es la paciencia del Señor. Es una forma de decirnos a nosotros que en la relación con nosotros el Señor usa mucho de paciencia. Gracias, Padre, por eso. Gracias. ¿Sí? Usa mucho. Uno cree que no, ¿sí?
que sí, que hay hijos más entendidos, más ágiles, más obedientes, sí, pero en general el Señor usa mucho de paciencia con nosotros y eso hay que agradecerlo. ¿Por qué? Porque uno viene, digamos, eh, dado forma digamos, apartado de la verdad, todo lo que vimos anteriormente. Por eso dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tener que soportar sus competencias, sus peleas entre ustedes, sus, sí, sus comentarios. ¿Hasta cuándo he de tener que soportar eh, su incapacidad? ¿Sí? A nosotros, o sea, el Señor nos soporta misericordiosamente. Por eso nosotros agradecemos sus misericordias cada nuevo día, cada... Es maravilloso eso. O sea, a mí me hace ponerme en mi lugar. Yo he sido muy bendecido, ¿no? Y yo pues le doy gloria al Señor por eso. Pero uno ve ahí, o sea, digamos, ese comportamiento paciente. A uno también le hace falta la paciencia, ¿sí? Aún con uno mismo, esa es la verdad. Y eso no significa ser laxo, flexible con el pecado, sino entender pues, que las cosas no son ni de la noche a la mañana, ni tampoco que uno pues, hace una cosa que no ha visto la iglesia, digámoslo así. Es importante entenderlo. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Traédmelo acá, dice. Y bueno, el Señor reprende y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es decir, ¿qué es lo que haces tú que no hacemos nosotros? Y la respuesta, por vuestra poca fe. Ojo, lo intentaron, ¿sí? Lo intentaron. ¿En qué vemos la perversión, la deficiencia, el vicio, la torcedura? En el que la fe algo le falta, es decir, algo le falta nivel, le falta transparencia, podríamos decir, esa fe que no duda, esa fe que es más inocente, podríamos decir, esa fe que es más, ¿qué podemos decir? Esa fe que es más capaz, sí, hay que decirlo, por vuestra poca fe. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos poca fe. Imagínese que para ser discípulo del Señor, seguirlo y todo eso, Dios ve las cosas, dice, lo importante es que tienen, pero tienen poca. Por eso es que cada persona, mis hermanos, y esto es algo que ya a usted le va a servir, cada persona es un mundo. ¿En qué sentido? En lo que a la fe respecta y muchas otras cosas, y en lo que su fe puede lograr y puede explorar de las cosas del Señor. ¿Sí? Cada nivel es diferente. Por eso es bueno, digamos, tener referentes en nuestra vida de gente que se le nota que tiene un, algo que mostrar en cuanto a la fe. No sé si me explico, es decir, es difícil, ¿no? Eh, algo que a mí me deje ver que la fe, porque hay un pasaje, por ejemplo, respecto de los pastores, a ver si lo ubico, ¿qué es lo que le sugiere a los que están en el contexto eclesiástico? Porque luego veremos que pues ya Cristo se levanta, asciende al cielo, queda el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va formando la iglesia. Y en la iglesia hay gente que tiene fe, pero en general todos tenemos poca fe. ¿Sí? Por ejemplo, veamos que el centurión tuvo mucha fe, pero sigue siendo deficiente. ¿Estamos de acuerdo? Los vicios, por ejemplo, o las torceduras o la perversión se pueden notar, por ejemplo, en Naamán, el sirio, que tiene fe,
pero en la relación con Eliseo casi un poquito más y casi se frustra eso. Sí, nosotros estamos así. Bueno, honestamente es un tema muy incluso preciso para este tipo de reuniones en las cuales estamos, ¿no? Donde pues, estamos gente que disfrutamos la palabra, pero que a veces necesitamos entender el por qué no se dan las cosas. Dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Los pastores, en términos generales, deberíamos ir un poco adelante del rebaño, ¿sí? En estos aspectos. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La fe, al final, es muy práctico imitarla, ¿sí? Porque pues a veces uno no le da la talla, ¿sí? Esa es la verdad. Gracias por tu misericordia, Señor. Esa es la verdad. Imitar la fe nos sirve por eso, ¿no? Porque si yo tengo poca fe, ¿sí? Yo me hago un poquito más grande cuando imito, ¿sí? Me pongo en un nivel tal vez que no corresponde con mi nivel al imitar, tratar de imitar. ¿No es fácil? Sí, estamos claros en eso. Pero es sano para nosotros saber, hombre, hay gente que tiene más fe, hay gente que tiene más, una condición un poquito más robusta, ¿sí? Más claras las cosas. Son perversos, sí, digamos, pero también podemos pensar que hay un poco de gente un poquito más depurada, ¿sí? Un poquito más, ¿qué podemos decir? Ceñida en el entendimiento. ¿Qué pasa cuando ceñimos el entendimiento? Y por eso es que es tan importante esa palabra que también voy a buscar cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Es porque es como que a la ramita que se va torcida por naturaleza de nosotros, le ponemos un tutor, le ponemos una férula, le ponemos un canal donde tiene que estar allí. Es importantísimo esto. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es el llamamiento a una vida santa, que es precisamente como lo titula la Reina Valera, ese pasaje de 1 de Pedro 1:13, es eso, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, hay gente más ceñida en el entendimiento. Esa gente funciona mejor. Les falta, sí. Por eso es que uno no se debe comparar ni tampoco estar allí. Yo recuerdo, por ejemplo, se me viene a la mente un caso de una pareja que tuve que pastorear. Hasta ahora están conmigo, pero no son de Salem, de Betel, perdón. Y que yo cuando terminaba de darles consejo a ellos, yo sentía que era muy duro con ellos, ¿no? Yo sentía que el trato que les daba, de pronto, hombre, ustedes saben, o sea, mis discípulos lo saben, no así patán descortés no soy, pero el carácter pastoral que a veces uno tiene en la conversación con algunas personas, especialmente intransigentes, por ejemplo, especialmente necias, especialmente torpes, podríamos decirlo así, tiene que emplearse, es decir, aspectos de ese carácter. Yo sentía eso, pero hoy los veo y siento que les ha hecho bien, ¿no? Están en la iglesia, las cosas han mejorado en sus vidas bastante, ¿sí? Y cuando analizo eso, digo, a veces al cristiano
¿sí? Hay que ceñirlo. Y si a uno le dan la oportunidad, porque tengo que abonarle a esa pareja que tiene más fe que muchos. Mucha gente ni siquiera busca la orientación, nada, es decir, viven completamente sin ceñirse, y, imitando más el mundo que otra cosa. Imagínense el desastre. Cuando uno tiene que tener a alguien de fe a quien imitar. Y obviamente, pues ahí están las escrituras, están cargadas de ejemplos, ¿no? De gente a la que se puede imitar. Pero ninguno de esos ejemplos está en una situación tan parecida a las nuestras como a veces está quizá pues un pastor o alguien así. Entonces les ha resultado súper bien eso. Están mejor, digamos, de lo que estaban cuando comenzaron el manejo conmigo, y yo creo que ha sido inevitable para mí ponerme un poco, podemos decirlo así, eh, rígido, severo un poquito, ¿no? Y ha sido bueno, pero uno que ve al final del día, es decir, un tema es de ceñir el entendimiento. Y reconozco que esa familia ha tenido fe, porque para pedirle consejo a alguien hay que tener fe de quién es, una, dos. Luego ver que se hagan las cosas, hay que tener fe. Soportar a veces que a uno le digan las cosas con severidad, necesita fe. De hecho, los discípulos, después de que les dicen incrédulos y perversos, luego van, hay fe en ellos, porque luego van y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Sí, sí, están viendo en Jesús una condición, ¿sí? Y están aceptando la cosa. Hay fe, pero el Señor les dice, por vuestra poca fe. Imagínense. Entonces, esa es la poca fe. Esto explica mucho lo que pasa, en muchos sentidos, dentro de la congregación. Viendo entonces, bueno, dice, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Tremendo esto. Nada os será imposible. Por eso es que la fe nos lleva a nosotros a explorar lo que nuestra mente nos dice que es imposible. ¿Sí? Ahí dejo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, el Señor tenía una rutina de oración muy fuerte, una efectividad de oración muy fuerte. Me voy a extender un poquito, quien tenga que irse pues lo comprenderé, ¿no? Pero voy a desarrollar unos minutos más algo que me parece importante en este apartado. Cuando uno va madurando en algunas cosas, como por ejemplo el perfeccionamiento de ciertas habilidades, como por ejemplo en la música, eso se entiende mucho aquí, ¿sí? Se da cuenta de algo. Eh, no todas las rutinas son efectivas a pesar de que sean rutinas. Es decir, cualquier rutina es mejor que no tener ninguna. Eso estamos claros, ¿estamos de acuerdo? Si la gente que tenemos rutinas, estamos en otro nivel a quienes no la tienen, ¿sí? Hablando puntualmente de este aspecto musical que es muy útil para esto, entender, pero aplica en todo, ¿sí? Lo cierto es que yo que me doy cuenta, por ejemplo, que no todas las rutinas son tan efectivas como otras, ¿sí? Por eso yo he ido, por ejemplo, a talleres con gente muy reputada del ámbito de mi saber, que es secundariamente la música, esto. Y una de las preguntas más sagaces que uno le puede hacer a una persona de esas es, ¿cuál es su rutina? Si se ha destacado, ¿cuál es su rutina? ¿Sí? Porque no, a pesar de que yo tenga una rutina, no significa que la mía sea efectiva. Eso mismo ocurre con la oración. Por eso es que aquí dice, este género no sale sino con oración. Sí, pero
la de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no todas dan los mismos resultados. Si tú ves gente, por ejemplo, que se destaca en el piano o en la batería, en cosas, las rutinas de ellos son severas, pero además son muy efectivas, son orientadas a unos resultados muy interesantes. Por eso esos profesores cobran una salvajada, es decir, y están en todo su derecho de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien que da un resultado estético, bonito, en su forma de tocar, eso no es solo darle así, no, yo me meto a darle, no, eso tiene que tener un orden, unos tiempos, todo eso es muy importante. A veces es muy curioso porque muchas veces esas personas ni siquiera pueden explicar qué es lo que los hace especiales. Es tremendo, ¿no? Puede ser que sea el caso. En este caso, ¿yo qué digo? Oración y ayuno. Ese género no sale sino con oración y ayuno. ¿En quién? ¿En quien lo echa fuera o en quien lo padece? Sería la pregunta. ¿Sí? Porque digamos que los discípulos no estaban ayunando porque el novio estaba allí, digamos, como dicen en alguna parte de la historia, ¿sí? La oración, ellos recién se estaban dando en la tarea de orar. Nosotros, por favor, dígame cuánto cuesta establecer una rutina efectiva de oración. Difícil es eso. Considere usted esto. Muchas veces no hay ni rutina de oración. En el vergonzoso 95% de la gente de la iglesia no hay rutina de oración. Luego hablaremos que no es efectiva si es que hay algo. ¿Sí? ¿Y por qué no es efectiva? Por vuestra poca fe. Nosotros oramos con una fe mínima. Nuestra oración a veces es un 90% queja, un 90% imposibilidades, intransigentes con nuestro plan, torcidos, pensando en la pelea que dejamos con la casa, pensando en los miedos que nos asedian aquí. Entonces, hermano, no sé, uno tiene que ponerse en su lugar en ese sentido. Lo único que en la misericordia del Señor, aquí estamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Pero cuando las cosas no funcionen, pues uno no debe, porque hay gente que pues tiene ese desatino, ¿no? Decir, no, esto no funciona. Yo recuerdo alguien dijo, eh, en algún momento le pregunté, porque, a ver, para hacerlo rápido el asunto, se trataba de una persona que tenía un familiar asistiendo que en algún momento esa persona sí asistió, se quedó su familiar y esa persona no siguió asistiendo. Entonces le preguntamos a esa persona, en ese momento le preguntó, ¿por qué no ha vuelto tal persona a la iglesia? ¿Sí? Y curioso, es familiar nuestro. ¿Sí? Hasta ahí llego, es familiar nuestro. Es decir, que la persona con la que interactuábamos era de estar en nuestra sala, todo eso, pero ya no asistía y quedó alguien que sí asiste hasta hoy, pero que no. Y dijo, no, dijo que no, que esto no funciona. ¿Y por qué dice? No, que en la iglesia el único bendecido es el apóstol, dijo. ¿Sí? Mira, te voy a decir algo. El apóstol y nosotros, primero el apóstol, por supuesto, está bendecido porque tiene más fe que nosotros. Esa es la verdad. ¿Sí? Y nosotros, la familia, hemos sido honrados con una condición que
la verdad, pues uno dice, ¿por qué no se la da a los demás? Pues que a ver, explícame eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Esa persona que dijo eso, el único bendecido, no logró encajar, lo intentó, pero claro, esto es un tema de sufrir la sana doctrina, de los tiempos del Señor, de estar ahí cuando lo regañan, cuando le dicen a un incrédulo, perverso, inútil, así yo he sentido de parte del Señor, así, pues unas palabras obviamente sanas de parte de Él, ¿no? Incompetente, lento, intransigente, necio, de todo me ha dicho el Señor, ¿sí? Y uno que se aguante eso necesita, ¿sí? Luego necesita tener rutinas, tener la mente no tan torcida, ¿sí? Y eso es ceñir el entendimiento. En eso el apóstol a nosotros nos saca 20 cuerpos de ventaja. Y eso lo digo yo que estoy cerca. Ahora póngase más así, más abajo, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? Para que uno lo bendiga el Señor y que uno vea algo, no te digo todo, pues yo no veré lo de Elías, pero algo, sí, tiene que tener una fe sobresaliente, sí, en un entorno, pues porque por ejemplo el promedio sobresale en un contexto de gente promedio. Alguien sobresale no por ser demasiado, sino porque pues el estándar es bajo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo digo, pues, en un estándar bajo, ¿quién soy yo en la fe? Esta persona que les comento ha patinado toda su vida con esto. Mientras que familiares en el mismo grado de consanguinidad que él respecto de mí, uf, pero les ha ido pero súper bien, en el mismo grado de parentesco con el apóstol y conmigo, en el mismo grado. No estuvieron en el resentimiento, porque yo veo en esta persona un resentimiento, una interpretación equivocadísima. No, al revés, todo lo entiende al revés, votó por Petro. Sí. Eh, Perdonen, si se ofenden, oféndanse, pues ¿qué hago? Sí, todo lo entiende al revés, todo una cosa. O sea, ¿por qué? Porque si yo considero una generación, tengo que considerar todo lo que tiene que enderezar. Ahora, yo he tenido que enderezar mucho, ¿sí? De hecho, yo sigo siendo ceñido. Yo no pienso las cosas agradables al Señor, pero uno tiene que, la palabra lo va encaminando. Entonces, luego, ¿a qué voy con todo esto? Las cosas no funcionan, no es por Dios. Empecemos por declarar que las cosas no funcionan, es por vuestra poca fe y añadamos perverso, vicioso, apartado, pervertido, torcido. Eso es lo que somos en mayor o en menor medida. La misericordia de Cristo está en que nos llamó y que quiere que eso, digamos, no sea un obstáculo para que nosotros heredemos la vida eterna. No lo va a ser porque Él pagó por nuestros pecados, por todo eso. Pero el funcionamiento en las cosas del Señor sí requiere un poquito de proceso en estos aspectos, ¿sí? De proceso en el carácter, de proceso en la mente, de proceso en la fe, para que uno pues mejore, ¿no? Un poco. Entonces les dejo eso, a mí me resulta muy interesante todas estas cosas, muy sano entenderlas, vamos a orar. Gracias Señor, te damos honor y gloria a tu santo nombre. Te bendecimos, te reconocemos a ti, único, santo, Salvador, Señor.
Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona y gracias por soportarnos, Señor. Yo te digo, Padre, gracias por soportarme. Tantas veces pensando como no se debe, cambiando, haciendo. Gracias, Señor. Bien dice tu palabra, y en nuestro caso, en mi caso, aplica al 100%. Porque yo, Jehová, no cambio. Vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aleluya, así es. Por eso, Señor, porque tú no cambias. Ten misericordia, Señor. Es quizá el balbuceo más sensato en este momento. Gracias por el tiempo, gracias por la dirección. Perdóname, perdónanos, Señor. Nuestra rebeldía, nuestra terquedad, nuestra obstinación. Guárdanos, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por los privilegios. Una buena parte de ellos, Señor, de los privilegios, no los merecemos. Gracias, Señor. Fortalécenos, Señor, y danos el entendimiento correcto de las cosas. Ayuda a tus hijos en sus situaciones, en sus padecimientos, en sus dificultades. Algunos sufren severamente, Señor, y no podemos con eso, Señor, no podemos con eso. Pero tú sí puedes. Tú sí puedes, Señor, con lo que sea, que cause lo que sea, Señor. Santo eres tú, bendito. Delante de ti, Señor, no se puede alegar, discutir. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor. Perdónanos si hemos errado y ten misericordia, Padre eterno, para no afectar. Síguenos sosteniendo hoy en esta fecha, Señor, tan cercanos al final del año ya. Tú has sido fiel. Síguenos sosteniendo, Padre eterno. Síguenos sosteniendo, guardando. Permítenos seguir ocupando un lugar en tu congregación. Tener una silla allí, Señor, donde podamos siempre volver a oír, a reforzar, porque este camino es duro, Señor. Es muy fácil confundirse, es muy fácil perderse. Ten misericordia, Señor, que podamos tener nuestra silla allí, donde podamos vivir en tus atrios, y que tú en tu misericordia, Señor, nos sigas soportando y podamos mejorar y que tus propósitos maravillosos se cumplan en nosotros.
eres tú, Señor. Fiel eres tú. Poderoso, santo. Déjanos ir conociendo tu voluntad, Señor, y no interferir con ella en nuestros hijos, en nosotros. Tu palabra es maravillosa, Señor. Guárdanos de caer. Ten misericordia, Señor. Hay muchas cosas que nos superan. Ten misericordia de la familia, nosotros. Ten misericordia, Señor. Continúa ministrándonos esa palabra que nos hace sabios, siendo sencillos. El que nos instruye, Señor, siendo simples. Bendito eres tú, Señor, que se ha dado gloria, honra a tu santo nombre, que se ha santificado tu santo nombre en medio de la congregación y que podemos guardar, Señor, lo que tú nos has entregado hoy y en estos días, Señor. Tu presencia es lo mejor, Señor. Tu presencia es lo mejor. Tu palabra es lo mejor. Cuán dichosos somos de estar, Señor, en tus atrios. Concédele, Señor, a tu pueblo la revelación, la inteligencia espiritual. Gracias, Padre eterno. Ayuda, Señor, a quienes necesitan el auxilio hoy, mañana, el próximo año, en general. Te necesitamos tanto, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos. Gracias por la condición que me has dado, Señor. Perdóname, Padre, por no entenderla siempre. Gracias, Señor. Te bendigo, te glorifico. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.